It surely is true. Realmente nosotros It's the Lord's day es el día del Señor in the Spirit. en espíritu. The subject of El tema de is la reunión de este mensaje indescribably Es el reino de Dios, and endearing. como reino del amor de Dios. The kingdom of God El reino de Dios as the kingdom es el reino Son del Hijo God's love. de Dios. This message Este mensaje, the Spirit's bajo direction la dirección del Espíritu, will show us nos mostrará the realm that we're in. la esfera en la que estamos ahora mismo. And we need to drop Necesitamos dejar unnecessary concepts of los conceptos innecesarios the kingdom. We're de not estar walking in en la fear, esfera del reino. No estamos aquí con miedo, andando con miedo, ready to porque deal with us. hay una autoridad poderosa esperando para lidiar con nosotros. Por supuesto, hay autoridad, veremos esto, But it's the realm pero of es the la Son esfera of God's del love. Hijo del amor de Dios. And this morning, Esta mañana I'd like to break the pattern a little bit of quiero this romper el message. modelo un poco con And este I'd like to mensaje. read the scripture verses to you. Quiero leerle los versículos de la Few Escritura. seconds to go from book to book. Les daré unos segundos para ir de libro en libro, comenzando con Colosenses capítulo 1, But not only verse 13, but also verse 12. no solo el versículo 13, sino también el 12, porque esta es la fundación del mensaje. Giving thanks to the Dando gracias al Padre who has qualified you for a share que nos ha hecho of the aptos allotted portion of the saints in the para light. participar en la porción Us de la luz, quien nos libró the authority of darkness de la autoridad and transferred us into y nos kingdom transfirió of the Son of His al reino del Hijo de su amor. We give thanks to our Father Le damos gracias al Padre qualifying us que nos to ha hecho redemption and aptos resurrection, por por la to have a redención, share of the all-inclusive para tener ser participantes del Cristo todo inclusivo. Nuestro Dios, nuestro Padre, a través de su Hijo, delivered us nos libró the authority of de la autoridad de oscuridad and transferred us y nos transfirió into the kingdom of the Son of al His reino del Hijo de su amor. Then we have 1 Peter Luego tenemos Primera de Pedro, chapter 2, capítulo 2, verse 9. versículo 9. But you are a Mas vosotros sois su linaje escogido, royal priesthood, real sacerdocio, a holy nation, nación santa, a people acquired pueblo adquirido para posesión de Dios, so that you may tell a us fin de que anunciéis las virtudes de aquel who has called you que os llamó de las tinieblas a su luz his admirable. marvelous light. Our God has called Nuestro us Dios nos ha llamado de las tinieblas into his marvelous light. a su luz admirable. Then we turn to 1 John, Regresamos a Primera de Juan and surely this elderly apostle John, y seguramente este apóstol anciano to his 90s, estaba en sus años, en sus 90 cuando escribió este evangelio epistles, en las epístolas and wrote on the scroll the revelation. y escribió en el rollo la revelación. And here in these verses, we Y aquí en esos versículos veremos a brother representing un hermano que nos representa a todos fully nosotros, living in light. viviendo plenamente en vida y en amor. Chapter 1, verse Capítulo 1, verso 3, that which we have seen, lo que hemos visto we y oído, also os anunciamos también a you vosotros, also may have fellowship with us. para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto no estaba en el bosquejo, pero es necesario para llevarnos al versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Luego continuamos al capítulo 5, regresando de la luz a enfatizar de la luz a la vida. Y esos versículos son muy iluminadores. El 11 y 12. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Dios nos ha dado la vida eterna. Y esto no significa que la vida que está en él simplemente la da como un atributo a nosotros. La vida eterna está en el Hijo. Y Dios nos ha dado la vida eterna al darnos su Hijo, en quien la vida eterna está, y el Hijo testificó que yo soy la resurrección y la vida. Y luego vamos al capítulo 4, versículos 8 y 16. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es luz. Dios es amor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es luz. Dios es amor. Y aquí estamos esta mañana en el Hijo, morando en Dios. Esta es la característica del reino como una esfera de vida. Ahora venimos al bosquejo. Es corto. Hay mucho que decir y hay muchos versículos que presentar, punto por punto. El punto 1. El Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Leemos este versículo. Esto está en el corazón del Padre. A los que Él escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos. Los que predestinó a filiación. Esta fue la voluntad del Padre desde la eternidad pasada. Y en la plenitud del tiempo, Él vino en el Hijo para completar esta obra maravillosa de librarnos de la autoridad de las tinieblas. Y quiero leer los versículos
de 4 libros del Nuevo Testamento que nos muestran la secuencia de cómo el Padre hace esto. Comienzo con Lucas, capítulo 1. Versículos 76 al 79. Y ese es el que está hablando al bebé Jesús. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Ese es Juan el Bautista, disculpe. Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo por el perdón de sus pecados. Ahora vamos al punto. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud de la cual nos ha de visitar de lo alto el sol naciente. El sol naciente. Estoy impresionado aquí espontáneamente de que cuando el Señor vino por encarnación, Él vino como el sol naciente. Y conocemos de Malaquías capítulo 4, verso 2, que cuando el Señor regrese a la tierra, regresará como el sol de justicia. Qué bendecidos somos tenerle como el sol brillando internamente, la aurora. El verso 78 otra vez dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud de la cual nos ha de visitar desde lo alto el sol naciente, para dar luz a los sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿No podríamos decir nosotros amén estos versículos de nuestra experiencia? El tiempo vino cuando el Hijo brilló en nosotros. Anteriormente a esto, estábamos sentados en tinieblas. Ahora, en este día del Señor, los no creyentes, los mundanos, como resultado de lo que estaban haciendo anoche, están todos sentados en oscuridad y en la sombra de muerte. Nosotros estábamos allí y Él nos guió a la paz. Así que esto es, podemos decir, la profecía. En Juan capítulo 1 vemos el cumplimiento inicial. Y estamos familiarizados con este versículo, pero puede haber un punto acá que no ha capturado tu atención todavía. Si lo ha hecho, es maravilloso. Y puedes tener una reconsideración fresca de él. El verso 5, versos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oscuridad satánica no vencerá a la luz divina. Y luego en el verso 8 y 9 leemos esto. Ese es Juan el Bautista, hablando del verso 8. No era él la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera
que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. You see this? ¿Ves esto? The word that became flesh. Mira, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Él es la luz verdadera, To the world. viniendo con su venida al mundo, ilumina a todo hombre, librando a cada hombre de oscuridad, de la muerte. Vamos a mantener esas palabras, luz verdadera, en nuestras mentes. Continuemos. En el mundo estaba y por medio de él llegó a existir el mundo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron. ¿Quién es este? Es la luz verdadera. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. En él estaba la vida. La vida es la vida de los hombres. Vino a este mundo como la luz verdadera para iluminar a todos. Pero la mayoría lo rechaza. Vino a los suyos, a los judíos, no le recibieron. Pero que todos los que le recibieron a esta luz verdadera, a él les dio la autoridad de ser llamados hijos suyos, hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Has considerado que el factor esencial de estos versículos acerca de regeneración fue nuestro recibir la luz verdadera, la cual es la luz de vida? Y esto va hermosamente con los versículos de Lucas. Dios envió a su Hijo para ser el sol naciente, para brillar su luz a aquellos en la oscuridad de la muerte. En Juan capítulo 12, el Señor nuevamente se refiere a la luz. Dice, creed en la luz para que vengan a ser hijos de luz. Ahora vamos Mateo 16 y hago esta referencia para salvar tiempo. Y es una cita del Antiguo Testamento que cuando el Señor comenzó su ministerio, Él fue a visitar a la gente que estaba en oscuridad y en la sombra de muerte. Él sabía que no había manera de que podemos rescatarnos a nosotros mismos de la oscuridad de la muerte. Él fue la luz en vida. Vino a donde estamos nosotros. ¿Cómo le damos gracias? Y lo amamos de una manera fresca, que Él vino a nosotros. Y principalmente lo que el Señor anunció fue el evangelio del reino de Dios. Ahora la lectura en esta porción es de Hechos. Y vemos que este es el fundamento de los versículos que leímos de Colosenses. Voy ahora a Hechos, capítulo 13, verso 47. Oh, todavía estoy en Juan aquí. Hechos 13. Este versículo es una cita de Isaías. Comentaré en un momento el versículo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles,
a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es una profecía concerniente a Cristo. Él será una luz a todos los gentiles, a todas las naciones. ¿Y por qué Pablo cita esto? Pablo, en su vida y ministerio, realmente es el Señor Jesús viviendo otra vez en un Dios hombre. Y él, en unión con el Señor, aplica este versículo a sí mismo y a sus colaboradores. Dios nos ha enviado como la luz de las naciones, de los gentiles. Ahora, venimos a un versículo que es el puente, el vínculo con Colosenses 2:13, 1:13. Y ese es Hechos 26, verso 18. Este es el hablar del Señor a aquel que fue llamado Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo. Y escuchen la comisión que él dio a nuestro hermano Pablo, enviándolos a los gentiles. En el Nuevo Testamento habían dos regiones del mundo, los judíos y los gentiles. Y Pedro, que era un apóstol de los judíos por causa del cuerpo y el nuevo hombre, y Pablo, un judío dado al judaísmo, el Señor lo seleccionó a ser un apóstol a todas las naciones, a los gentiles. Aún él esperaba ir a España. Le dijo a la iglesia en Corinto esto: quiero visitarlos cuando vaya a España. Así que esta fue su comisión a las gentes, a las naciones. Esto fue lo que se le dijo a Pablo que hiciese: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. En Efesios 3 hay un versículo que habla de la comisión de Pablo para iluminar a todos concerniente a la economía de los tiempos. Así que el primer verso fue para abrir los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. Y eso es exactamente lo que pasó en Tesalónica. En Hechos, algunos de los opositores allí estaban atónitos de que Pablo y sus colaboradores venían y decían: estos hombres están volcando el mundo al revés. Yo prefiero decir que estaban volcando el mundo al revés al derecho. Y Pablo dijo: ¿saben qué tipo de entrada tuvimos hacia ustedes? ¿Cómo predicamos el evangelio a ustedes? Y cómo ustedes se tornaron de los ídolos a servir al Dios verdadero y viviente. Esto es entrar de una ciudad pagana. Eso es lo que había en el imperio. Y aquí viene el Dios hombre,
otra especie, those that are living in the kingdom, aquellos viviendo en el reino de vida, in the divine species, en la especie divina, ordinary persons, no personas ordinarias, regenerated, sino redimidos, transformados, Dios hombres, and the impact regenerados. Y el impacto de su persona y testimonio y obra turn the number fue tornar un número de personas, no a todo el mundo, serve the living and de los ídolos para servir al Dios viviente y verdadero. based upon these verses, Y esto fue basado en esos Paul's own versículos. experience. La experiencia de Pablo. How was he saved? ¿Cómo fue salvo? He saw a light Vio luz, brighter than the sun. una luz más brillante que el sol. Saved by light, Él fue salvo por la which luz, is God in Christ, la cual es Dios en Cristo brillando, la luz the glorified Jesus, del Jesús glorificado, the head of the whole universe, la cabeza del universo entero, the Lord of heaven and el earth, Señor del cielo y de la tierra. just appeared to him, Le apareció a a él light brighter than the sun, como una luz más brillante que el sol spoke to him. y habló a él. Why do you persecute me? ¿Por qué me persigues? Why do you resist the goad? ¿Por qué das cosas contra el Struck aguijón? down and blinded. Lo bajó del caballo y lo cegó. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Jesus appeared to him Jesús le apareció a él como el Hijo, than the sun. como el sol, más brillante que el sol. By the Lord's Oh, mercy, estoy esperando la misericordia del Señor de estar part of that bridal con todos ustedes como parte de ese ejército our dear novia warrior husband, que viene con este Señor Jesús, guerrero, destroy the esposo, y verlo destruir al enemigo con el aliento de su boca, la luz de su enemy, rostro, and then to appear to the y luego whole aparecer as the sun. a la raza humana entera como el sol de justicia. So based upon his own experience, Basado en su propia experiencia revelation he received, y la revelación que recibió, life in the church in su Antioch, vida, la vida en be Antioquía, blended and serve in a coordination and be built aprendimos up a in ser the body mezclados and in his y ministry. servir en coordinación en su He can ministerio. tell us that the Él Father puede decirnos que el Padre brought us nos ha librado under the authority of de la autoridad de las tinieblas. maybe a brother or sister will be anointed by the Spirit to write a new hymn. Quizá Thanking the un Father hermano y hermana será ungido por el Espíritu para escribir un nuevo himno, dándole gracias al Padre por cualificarnos para heredar una porción del Cristo todo inclusive y dándole gracias por librarnos authority of darkness de la autoridad de las and tinieblas transferring us y transferirnos al reino del Hijo de su amor. love and Hay un amor thankfulness and fresco, appreciation of the apreciación Father right now. por el Padre. Vamos a This darle gracias ahora reminds mismo. John's word Esto nos recuerda de la palabra de Juan. is with the Father, Nuestra comunión es con el Padre with his Son y Jesus. con su Hijo Just like Jesucristo. a pause, Pausemos. Father, Gracias, Padre, for delivering me, por for librarme, delivering all of us por librar a todos nosotros out of the authority of darkness. de la autoridad de las tinieblas. Brothers and sisters, it's Hermanos y not just hermanas, darkness no es that solo we're out of, las tinieblas de las cuales the salimos, authority of darkness. la autoridad de las tinieblas. What is the authority of darkness? It's ¿Qué es la autoridad de las Satanic tinieblas? authority. Es la autoridad satánica. Wherever there is darkness, Donde sea que haya oscuridad, Satán reina. wherever there is light, Donde hay luz, God rules. Dios reina. That is why the Apostle John, Por eso el apóstol for the sake Juan, of the body, por causa del cuerpo, went through many things pasó before por his ministry muchas was cosas antes de que su ministerio fuese manifestado, until he became actually hasta que él vino a ser clear, brother. un hermano Just like cristalino, Jerusalem, solo como la Nueva a Jerusalén, man of light, un hombre de luz, so he could legitimately testify
Así que legítimamente puedo testificar que Dios es luz. In him is no En darkness. Él no hubo ninguna oscuridad. And now, Ahora, if we walk in the light, si andamos en luz, as he, God, is in the light, como Dios es la luz, we have fellowship with one another. tenemos comunión los unos con los otros. Then he went on to say, Y continúa diciendo, y la sangre de Jesucristo is continually cleansing us from continuamente every nos limpia de todo pecado. sin. Yes, Sí, fellowship with the Lord. There are times, hay veces, actually, an ongoing matter, hay where we have to asuntos confess que continúan y under the tenemos que light, confesar bajo la luz and then we're forgiven. y somos cleansed. perdonados. But here in the light, Pero aquí en la the light luz, is constantly cleansing us la sangre from está every sin, limpiándonos every. de todo pecado, todo, todo. Say that a third time. Digo otra vez, Every. todo. What the Lord needs us El Señor to be necesita conscious of and que confess, seamos He will let us conscientes know y nos and dejará we saber respond. y And responderemos. then as the light increases Y luego in como us, la luz aumenta en nosotros, Satan's influence over us la influencia de Satanás sobre nosotros and he disminuirá. will just be limited to the Y flesh. él estará limitado a la God carne. left until we are transfigured. But that's another line of ministry. Que Satanás ha dejado y el Señor nos Point A transfigurará. says, Ese es otro punto. Punto A the dice, authority of darkness denotes the authority la of autoridad de tinieblas denota la autoridad de Satan. In Matthew Satanás. 12:26, Mateo Satan 12:26, has his own kingdom. Satanás tiene su propio reino. You just consider. Consideren, I'm talking about persons here. no estoy hablando de personas acá. I just give you an assessment. Les doy una It's not evaluación. taking any sides when it comes to politics or anything. No es tomar lados How many en people política. ¿Cuántas in the highest personas ranks de los of the government of this country del gobierno más alto de los Estados Unidos live están under the authority? realmente viviendo bajo la autoridad de las tinieblas? Then what is the enemy able to do? ¿Y qué puede hacer el enemigo a ellos? Those in the mainstream media, Los que están en la televisión, atheist professors in the university, los profesores ateos en la universidad, all the loudmouth speakers in Hollywood think todos los de their Hollywood, opinions about things matter ellos piensan que sus opiniones son los más importantes. in darkness. El país completo está en Here we are tinieblas, in en the midst of oscuridad. it, Aquí in estamos, the en medio de kingdom of the esto, Son of God's en love, el reino del amor de having been Dios, delivered habiendo from sido the liberados authority de la of autoridad de las tinieblas. darkness. And this deliverance is Y not esta only liberación objective, no es solo objetiva, it is subjective, es meaning subjetiva. the Lord will deliver us out of any Significa que el Señor nos liberará de toda oscuridad, toda tiniebla, en el yo, natural constitution, en la whatever. constitución natural, en lo que Don't sea. try to do this. No trates de hacerlo. Don't look around with the spirit No of mires darkness alrededor trying to swallow you up. con una linterna espiritual tratando de buscar la oscuridad. No. Enfócate en el Señor, en el Padre. Él sabe librar. Our whole being. Y Él librará todo nuestro ser, interna y One externamente. and two under A. El 2 bajo la A, la luz. Satan as El 1, las tinieblas son Satanás como muerte. But what are these three one things? Satan, Hay tres cosas aquí. Satanás, death. tinieblas, muerte. I'd like to insert this. Quiero I think I insertar have aquí, to mention this. añadir aquí. Can you think of one person Puedes pensar en una that you persona know, que conoces, that you remember, maybe que a recuerdas long time ago, de hace mucho tiempo, o un familiar, neighbor, un vecino, un amigo, who right now que ahora is mismo in está darkness, en is living oscuridad, under the authority of viviendo bajo el reino de la oscuridad. one person. No hay una How long persona for him to
que deseas que sean salvos este año? Este año, Señor, Señor, grant me this grace dame esta to be gracia one with you de ser uno contigo so that you can deliver para que puedas librar this one a out of este the authority of de la autoridad de to la receive oscuridad the true a light recibir la and luz join us in the verdadera kingdom of the Son of God's y love. que se nos una en el reino de tu amor. And how we need to pray ¿Cómo necesitamos orar combativamente? fighting prayer Oraciones que pelean, que luchan para que el Señor salve among us, a los hijos entre the nosotros, teenagers, los de edad from the God of this de age, 13 a the 19, darkness, the de las authority of tinieblas, de la darkness. autoridad de las tinieblas. But how we just worship the Lord, ¿Cómo adoramos al Señor? that in contrast, Que en contraste con Satanás como la muerte, is luz God es Dios como luz. so simple. Light is La luz God, es Dios como vida. and I'm looking forward to getting to the next section. Quiero entrar en la próxima sección. A little bit excited. Estoy emocionado. In a realm, Estamos en una esfera there's no darkness, donde no hay oscuridad. no darkness, No hay oscuridad. no death, No hay muerte. only light. Solo luz y vida. This is it. Eso This es is todo. the reality. Esta es la realidad del reino. Point B, Punto B. to be delivered out of the authority of Ser darkness librado de la autoridad de las is tinieblas to be delivered es ser from the librado devil del diablo, who has the might of quien death. tiene el poder de la muerte. Hebrews 2:14 tells us Hebreos God 2:14 nos dice destroyed the devil, que el Señor destruyó al the diablo. power of death, and to deliver the people Él libró a la who gente throughout their whole life were bound by the fear of que death. en toda su vida estuvieron Death has been defeated asustados by por la muerte. the one who is Derrotó la muerte. and Este life. que es luz y vida lo hizo. And the fear of death has been crushed. Y tenerle miedo a la muerte ha sido aplastado por este que es vida. We have C. been delivered Hemos sido librados del diablo, Satanás, by the death of Christ por la muerte de Cristo and by the y por la vida de Cristo in en resurrección. if you read Si the lees account of the crucifixion in Matthew el relato de la crucifixión en Mateo and some of the events that y took algunos de place los avances que ocurrieron immediately after he died, inmediatamente después de la muerte del Señor, that the earth was shaken, la tierra tembló, split, las rocas se partieron, and the tombs were opened. se abrieron las This tumbas, shows the impact of mostró death el impacto de la muerte del Señor que kingdom. on the earth. aplastó el reino de Satanás en la tierra. What a Lord we have. ¿Qué Señor Price tenemos? he paid ¿Qué precio pagó to deliver us. para librarnos? We have been delivered Hemos sido librados from the devil del diablo by the death of Christ por la muerte de Cristo Christ and resurrection. y la vida de Cristo en The resurrección. Father has delivered El Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas de Satanás into God's a la luz marvelous maravillosa de Dios. There we have 1 Peter 2:9. Ahí tenemos Primera de Pedro 2:9. Light. Su luz maravillosa, admirable. And don't be troubled, don't be introspective. No estés en introspección buscando dentro de ti. Right now, you can't freely use the wondrous light. Tal vez no puedes usar la luz And you won't just say, cuando vienen las pruebas. this is indescribably marvelous. Esto es indescriptiblemente maravilloso. Why? ¿Por qué? Because this light is Porque God. esta luz es Dios And this life is y the esta Son of God. vida es el Hijo de Dios. Now listen to this. Escucha according to esto. Paul, De acuerdo a this Pablo, light esta is luz us es nosotros in Christ. en Cristo. I referred to this not recently. Muy recientemente me referí a esto, Efesios 5. Paul tells the saints, Pablo le dice a los santos, once you were una vez
estuvimos en not only tinieblas, in darkness, no we solo were, en oscuridad, sino que éramos oscuridad, but now pero we are ahora light somos in luz Christ. en Cristo. This affects our being, Esto afecta a nuestro not ser, just our surrounding. no solo a nuestro alrededor. Once we were Una vez fuimos and oscuridad. speaking generally, Hablando generalmente all the talking de todo el hablar people de las personas que no son salvas, spewing que their están opinions, escupiendo sus and opiniones, feelings, sus they're not in darkness. sentimientos, They no are solo están en la darkness. oscuridad, sino son la oscuridad misma. We once were Nosotros darkness. fuimos oscuridad We have been delivered. y hemos sido Praise librados. the Lord. We're Alabado sea el no longer Señor. the authority of darkness. Estábamos bajo la autoridad de la oscuridad y somos los que hemos sido librados. Father, Y nuestro let's Padre, be clear. The necesitamos ser Father claros, delivered el Padre nos libró through his son's death. a través de la muerte de su Hijo en resurrección. Now, point 2. Para el punto 2, The Father el has Padre nos ha translated us trasladado into the al kingdom reino of the Son del Hijo of his de su amor. love. So now we are focusing on Ahora nos estamos enfocando en ser in transferidos the kingdom, al the reino Son of his love. del Hijo de su amor. And when we come to this, what Y cuando venimos aquí, my heart, ¿qué hay ahí? because I believe it's in the Lord's heart. Creo que está en el we corazón all del begin Señor, to realize de que nos where demos we cuenta dónde are right estamos now. ahora mismo. ¿Dónde estamos? When my 3 children Cuando mis are 3 now hijos, well into middle age, saben que ya estoy más allá de edad media, porque I just say this with a grin. digo I esto say con una media bye-bye sonrisa. to middle age. Le diga ya adiós a la edad media. Auf Wiedersehen, bye-bye. Adiós. But there's a keen memory there. Pero hay una memoria with the allí Lord. con el Señor. And when they were born, they had no idea where they were. Cuando nacieron, ellos no sabían dónde And when estaban. they were brought home, Y cuando se los traemos a la casa, they don't know who are these people. ellos no sabían quién era esta gente, dónde están. And it's understandable. Y es entendible. Somewhat like this, somewhat. When someone is delivered and regenerated, Cuando alguien es librado y they may regenerado, not really know where they are. tal vez no saben dónde están. And then what complicates this Y lo que complica esto kind es of teaching, la enseñanza, can be called that. si le podemos llamar esto, Oh, you decir, are saved, oh, ¿tú eres salvo? your Sí. sins are forgiven, yes. ¿Tus pecados son perdonados? Sí. Eternal life, ¿Tienes vida eterna? eternal life, Y that la means vida eterna quiere decir cielo. this may be shocking. Esto tal but vez what es many preachers are saying probably right now. sorprendente, pero muchos predicadores dicen Eternal esto. life, Tienes vida eterna. follow the translation everlasting life. Sigue la traducción que dice vida eterna. And Tus pecados son perdonados. Vas para el cielo. try to be a good person. Ahora trata de ser una buena persona. Just enjoy yourself. Disfruta mientras estás en la So tierra. how can these dear people sitting ¿Cómo with pueden us estas personas ever queridas realize? sentadas en una congregación darse cuenta de dónde están? But the Lord has blessed us Pero el Señor nos ha with bendecido abounding love and en su mercy amor abundante, misericordia y gracia, to bring to us a traernos, al traernos, literally, verdaderamente, literalmente, he brought a man, Él trajo un hombre. and I'm just glad to say this. Y yo soy feliz de decir eso. ethnically Caucasian man, to Como un say hombre how I thank the Lord americano blanco, le doy gracias al Señor que envió un chino, from un hombre that chino, part of China, de esa parte de China a este país bringing us the ministry of the age, a traernos vision este of the age. ministerio y esta visión de la era. If he hadn't come, Si no hubiese venido, be, ¿dónde estuviésemos? maybe
Quizá yo sería un ministro retirado en algún lugar, pero estoy aquí contigo. Y el Señor sí envió el Evangelio a China a través de personas de el Reino Unido. El principio del cuerpo es mutualidad y me da pena, me da dolor que tantos claman tener mente amplia y ser por equidad y no están dispuestos a ser perfeccionados a través del ministerio porque lo trajo un hombre de China. Le doy gracias al Señor. Le adoro, le alabo. Puedo brincar de alegría de que Él me libró de la oscuridad teológica, la denominación donde estaba. Él me saturó y me trajo aquí, me sacó de ese sistema. Y puedo aprender aquí las verdades básicas. Y ahora sé dónde estoy y dónde estás en el reino del Hijo de su amor. Y compuse el bosquejo con los puntos, pero es imposible humanamente adecuadamente explicar todo lo que eso es. Tienes que conocer esto por experiencia directa. Trataremos de ir a todo el bosquejo y una vez terminemos, compartiré con ustedes unos puntos y habla mucho tiempo para su respuesta. La voz del cielo en Mateo 3:17 lo hizo muy claro a todo el universo, lo que dijo el Padre. Este es mi Hijo amado. Y mi reino, el reino de Dios, a través de la encarnación del Hijo, su crucifixión, vivir humano, crucifixión, resurrección, ascensión y entronamiento, viene a ser el reino del Hijo del amor de Dios. Y en este reino del Hijo del amor de Dios, cada uno allí, todos los creyentes, estará bajo mi hijo o mi amor. Sigan esto. El hijo estará allí como el hijo primogénito. Romanos 8:29. Él tendrá un número grande de creyentes que se conformen a la imagen del primogénito. Y todos estos creyentes en Cristo, femeninos o masculinos, serán hijos de Dios, el Hijo, el cual el Padre ama, sin ninguna reserva. No solo está en el centro, no lo podemos ver, pero Él está en el centro. Ha sido revelado en nosotros, de acuerdo a Gálatas 9. Él está viviendo en nosotros, Gálatas 2. Está siendo formado en nosotros, Gálatas 4. Haciendo su morada en nuestros corazones, Efesios 3. Así que el Señor, el Padre ama al Hijo como el primogénito y nos ama a todos nosotros con el mismo amor en el Hijo. Hay una atmósfera de amor. El Hijo del amor de Dios. En cada dimensión.
Y Look into the volume, si miras al volumen marvelous series on the conclusion of the de New esta Testament, serie maravillosa de la conclusión you del look at the Nuevo volume, Testamento y ves el volumen en el reino, acerca del there's a reino, wonderful hay chapter un capítulo on the kingdom of the maravilloso Son of God. acerca del reino del Hijo del And amor our de Dios. experience of this will be in 3 stages. The first Y is eso será en 3 now, etapas. Uno es in the ahora, church life. en la vida de la iglesia. This experience will be Esta experiencia enlarged será agrandada y profundizada en el reino milenial con los therefore eternity. vencedores. Luego, por la we will be living eternidad, the kingdom estaremos of the Son viviendo en el of God. reino del amor del Hijo de Dios. The Dice, kingdom of the Son is the authority el of reino del Hijo es la autoridad de Christ. Cristo. Por There supuesto. has to be authority. Tiene que haber autoridad, But pero see how this como authority veremos cómo esta autoridad is expressed and es carried out. expresada y llevada a The cabo. Son of God is El the Hijo de Dios embodiment, es la the corporificación y la of the divine expresión life. de la vida divina. Therefore, Por lo the kingdom tanto, of the Son el reino del is a Hijo realm of life. es una esfera de vida. So it's the kingdom of the Son of God's Así que es el love, reino del Hijo del amor de Dios and the divine life is in the Son. y la vida divina está en el That Hijo. means Y eso significa the kingdom of the Son is a que el realm reino del Hijo es una of esfera death. de vida. No hay muerte. Point 1, Punto 1. to be transferred into the Ser kingdom transferidos al reino del Hijo del amor del Padre is to be es ser transferred transferidos into the al Son, Hijo, who is life quien es vida to us. para What nosotros. happened? Eso es lo que We're sucede. regenerated. Cuando somos We're regenerados, transferred somos into the transferidos Son who is life. al Hijo, quien es The vida. Son in resurrection El Hijo en is resurrección now the es ahora life-giving el Spirit, Espíritu vivificante and he rules y Él in our rige resurrection life. en nosotros en su vida de resurrección con su amor. He rules Él rige in resurrection life con su vida de resurrección con su amor. to be under the direct rule of God. Estar bajo el regir de Dios es The estar resurrection life of bajo su vida de resurrección de Cristo His love. con su amor. What can I say? ¿Qué puedo decir? How to describe about this? The natural thought is El pensamiento natural es, oh, under a severe estamos authority. bajo una autoridad severa. You know, at least in a democracy. Por lo menos en una democracia hay ciertas libertades, Now there's no vote, pero ahora no hay votar, no hay lugar para opinions. diferentes In opiniones. the kingdom, Estamos en el has reino. all the authority in the El whole rey universe. tiene toda la autoridad en el universo. Oh, I mean, I'm just afraid to take a step or say anything. I may be struck down. no tengo miedo de decir cualquier cosa porque me van a eliminar. Carries out authority by abusing people, attacking them, Hay personas que piensan esto, que Dios lo que quiere es herirlos, possible killing them. matarlos, And he tries to eliminarlos. those kind of thoughts into us. Eso es lo que Satanás quiere. Inyectar esos pensamientos en nosotros para que tengamos miedo de estar acá. Así que otra vez, We expose him as the liar. le exponemos como el mentiroso. Accuse us. Él es el que nos acusa Misrepresent God. y él representa mal a Dios. Él es oscuridad. Dios es luz. God Él es muerte. Dios es vida. We are in the kingdom, Estamos en el reino, realm of God's life, que es la esfera de la vida de Dios, y aquí estamos the resurrection life of bajo Christ with el love. reino del amor de Dios con su amor. Here I am. Aquí estoy, Under the throne, bajo el trono, life is flowing. el río de agua de vida está fluyendo, I'm in el árbol de la vida está en el árbol, light. I está en el behold the agua. face of Yo God, the Father, miro the Son. el rostro de Dios en el Hijo. Wonderful. Eso es maravilloso. And we get a foretaste Y tenemos un right here presabor and now. ahora, aquí. Punto 3. When we live by the Cuando Son, vivimos por el Hijo como nuestra vida en resurrección, we are living in his kingdom, estamos viviendo en su reino, enjoying him
disfrutándole the Father's love. en el amor del Padre. So it's by our living by the Son, not by our efforts, Así que es viviendo por el Hijo, resurrection. no por nuestro esfuerzo, sino This is en la vida en living. resurrección. Eso es vivir en el reino. I hope this will begin to dawn on us. Espero que esto empiece a nacer en nosotros. Vivir en la realidad del reino de Dios es el tópico de esta conferencia. Y es entendible que eso es una esfera llena de vida. Ahora necesito vivir en esta esfera. Pero ahora vengo al punto que es la meta de esta conferencia. Esta esfera no es una esfera o lugar, es una persona. O sea, una persona. Aún en Lucas, cuando alguien le dice al Señor Jesús acerca de las señales y esto y lo otro del reino, dice, el reino de Dios está en medio vuestro. Pero ¿quién estaba en vuestro de ellos? El Hijo de Dios. Esto es un revelar de la verdad. Estar en el reino es estar en el Hijo, estar en el Hijo del amor del Padre. Cuando estamos en el Hijo, absorbemos y disfrutamos el amor de Dios. C. El hecho de que hemos sido transferidos al reino del amor del Hijo de Dios indica que la esfera de esta vida es el amor, no el temor. No hay temor. Y aun cuando lees en Apocalipsis, al final hay ciertas categorías que hay. Fear of Da miedo, pero aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, no hay temor. No hay temor de ser rechazados o de esto o de lo otro. Hemos sido librados del temor. El único temor que tenemos es un temor reverencial a Dios. Pero eso es algo diferente en naturaleza. Nosotros respetamos su autoridad y soberanía. Es una esfera de luz que es el amor. El reino en el cual nos encontramos hoy es una esfera llena de vida, luz y amor. Quiero leer esto otra vez. Tesoro este punto. Te lo tesoro. El reino en el que nos encontramos hoy, tienes que encontrarte, darte cuenta. ¿Dónde está? Señor, muéstrame a los santos queridos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hoy estamos en una esfera, no solo mitad, llena de vida, llena de luz y llena de amor. Esta es la realidad del reino en su esencia. Aquí es donde estamos. No tengo las palabras, no tengo que decir que el Señor envíe el espíritu de realidad para hacer estas palabras reales a nosotros. Estamos en esta esfera ahora mismo. Cuando tienes la mesa del Señor, estás en esta esfera. Queremos vivir aquí, llenos de luz. La luz reina aquí. La luz reina. El amor rige aquí. Por eso en Hebreos 11 dice a los buscadores que buscan otro país, nuestra ciudadanía es Cristo.
El, The cri- throne. el país Cristo tiene un trono y estamos bajo su autoridad. This whole realm is full Y of esta light. esfera está llena de luz en todo lugar And nothing related to death. y nada relacionado con la muerte. No this and that. No hay no debilidad, pain. no hay enfermedad, no hay nada. Ultimately, Finalmente, and but it's full of light lo que está lleno de luz, because we're in God. estamos en We're in Dios, light. We're in the sun. estamos en el Hijo, Who is the true light? donde está la luz verdadera. And it's splendid here. Y es espléndido aquí. Darkness has no room. La oscuridad no It tiene can't lugar, penetrate this realm. no puede penetrar esta esfera. Lord, I want to live here forever. Señor, quiero vivir acá por siempre. And then, Y luego, the highest of all, oh, lo más alto de todos, full la of esfera light. llena de amor. No wonder in John 13, Por eso en his disciples, Juan 13, el Señor dijo a los discípulos concerniente al amor, the world needs to know. el mundo necesita saber one another. que ustedes se aman los unos a otros. Esto estará en medio de una sociedad en la cual estamos viviendo. I just learned from a certain news source Aprendí de ciertos cursos de there's more and noticias more segregation que hay mucha más in segregación the famous universities. en las universidades famosas. And Columbia is having 7 different graduation meetings. Y en Colombia está habiendo Just graduaciones de diferentes razas. the hatred, Columbia University en Nueva York. violence, Hay mucho odio, violencia, mentiras, distorsiones. never seen it like this in the country. Nunca había visto esto antes. And here we are Y aquí in the estamos, midst of this en medio darkness, de esta oscuridad we're in the satánica. kingdom of the Son of God's love. Somos el reino del Hijo del amor de And Dios. we're still in Colossians. Y estamos So aún en what Colosenses, como el nuevo hombre, in the sight of God, en la a vista de who Dios, created and called que us from creó every race y and llamó a todos de toda raza, all here. clase, lengua, nación. Estamos acá. And it's very likely that we will have Y an indicator tendremos un indicador de cómo fue que Dios nos hizo. inwardly we're all the same. Internamente todos somos We iguales. have the same person. We're Tenemos la in the misma same person. persona. We Estamos are en la misma persona. Estamos siendo reconstituidos. Cristo es todos y en todo. And we would be an anti-testimony to Y this seremos un nation. antitestimonio a todo este país. This is the testimony Ese es el testimonio of the kingdom of the Son of God's love. del Hijo del amor de Dios. There is no white, No hay no blancos. this, No hay esto. No hay lo otro. there's no such supremacy of any No kind. hay supremacía de ningún tipo acá. There's no superiority. No hay superioridad. No hay inferioridad. All of us Todos nosotros are on the same level. estamos en el mismo nivel. No hierarchy. No hay jerarquía. No one has advantages here. Ninguno tiene una ventaja sobre el otro. No estamos sesgados. Este es el reino lleno de amor. Primero de Juan 4:19 se cumple hasta lo sumo. Amamos porque Él nos amó primero. Eso es cierto, pero el versículo no es limitado. Amamos porque Él primero nos amó. Nos amamos los unos a los otros. Amamos a cada creyente. Nada de lo que somos en la vida natural de raza tiene ningún efecto. El amor está acá. Mucho más, amamos a los seres humanos. Como Dios lo hizo, Dios amó al mundo. Oramos por la salvación de las personas porque los amamos. Y finalmente, cuando estamos maduramente constituidos con la vida del reino, aún amaremos a nuestros enemigos. ¿Qué esfera es esta? 2. El Hijo como objeto del amor divino viene para nosotros
viene a ser para nosotros la configuración de la vida divina en el amor divino con la autoridad de la resurrección. Este es el reino del amor del Hijo de Dios. No trataré de explicar esto más. Les animo. Pasa tiempo. Eso es un pensamiento profundo y rico. Así que tenemos el Hijo como el objeto del amor divino. Él viene a ser para nosotros la corporificación de la vida divina en el amor divino con la autoridad de la resurrección. Ese es el reino del amor del Hijo de Dios. La autoridad está acá, en resurrección, vida, luz y amor. Esto es real. Si alguno siente que le está representando la autoridad de Dios, no hay el río de agua viva fluyendo, no hay un suplir de vida, no hay amor, luz y vida. Este está siendo engañado. La autoridad en el reino real es vida, luz y amor. 3. El Padre nos ha trasladado a una esfera donde somos regidos por amor y vida. El Padre hizo esto. Ahora somos regidos por amor con luz. Aún si tienes el sentir de que estamos comenzando en esta experiencia, porque eso es algo nuevo. Eres uno más nuevo, más joven. El Señor, quien es el pastor, te llama por nombre para que vengas a estar con el rebaño, con el redil. No adoramos a nadie. No le dimos a otros creyentes que dejen su congregación. No hacemos esto. Pero todas las ovejas le pertenecen al pastor. Cuando tiene que ver con algunas ovejas que están en un lugar religioso de denominación, Él los conoce por nombre. Él tiene el derecho de llevarlos fuera y traerlos a los pastos para hacer un solo rebaño. Y también nos damos cuenta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos intrínsecamente? En las iglesias locales. No estamos solamente externamente en el terreno de la unidad. Gracias al Señor por esto. Estamos en otra esfera. Es a través de las iglesias que el Señor prácticamente hace funcionar esta vida en el reino. Aquí bajo la regla y restricción celestial, tenemos libertad genuina en amor, con vida y con luz. Estamos bajo restricción. No vamos a negar esto, pero en nuestro cuerpo físico hay muchas restricciones. Eso es orgánico. Mis ojos solamente pueden ver, no pueden oír, no pueden tocar. Todos somos limitados, tenemos restricciones. Pero eso nos da una libertad genuina. Algunos piensan que tener libertad genuina es rechazar toda autoridad. Estaba muy activo el año pasado. Algunos políticos estaban preocupados diciendo Antifa no existe, es un mito. Pero el hecho es obvio. Uno de ellos fue
entrevistado African-American woman, one of the leaders there, una mujer afroamericana que vivenciaron and she said, y "Our dijo, goal is to just remove the government, nuestra just meta es abolish it." remover el gobierno. And then she was asked, and she gave a good answer. Well, what will you do now? Le preguntaron, ¿qué vas a hacer ahora? Well, we don't know. No We'll sabemos. decide. Decidiremos. This is anarchy. Es anarquía, It's rampant anarchy. rampante. And not only in outward rioting, No solo but in los the inner being que of protestaron people, externamente, sino en el ser de uno, de las personas que all desprecian authority, toda la autoridad, except the authority that they want to grasp. excepto la autoridad que ellos quieren And seguir. actually, they are more bound than ever before. Y hay muchos atados, más With que their antes. entire thinking and operation. El pensar completo y la operación está en la operación de las tinieblas. But we can testify. Pero podemos certificar, I'm under a blessed rule estoy and restriction. bajo una restricción And even bendecida I'm restricted just by being in del the reino. Aún estando en el cuerpo I'm es una restricted restricción. in a Estoy most restringido helpful way. de una In manera my married que me life. ayuda en mi vida matrimonial. It's not good for me to eat all of that. No es bueno para mí This is comerme what's todo healthy. esto. This is what's Esto enjoyable. es saludable. The Lord, Gracias al Señor. blessed restrictions. Son restricciones Because bendecidas. this brings in Porque esto real trae freedom. libertad real, Freedom. genuina. Maybe in a gospel, in a conversation with the Quizá en gospel conversación disciple, con el Evangelio, con we amigos, might ask, how preguntaremos, would you like to experience ¿cómo quieres genuine experimentar freedom? libertad genuina? I know that your people Conozco que hay mucha have been gente abused que han sido for so abusados long, por mucho tiempo and you really want to be free. y quieres ser libre. And I want you to be free. Y yo quiero que seas libre, But there is a false freedom, pero hay una genuine libertad falsa y una libertad genuina. genuine freedom. Y la libertad Is genuina love es en amor, with life con vida under life. y bajo luz. The more there is love, life, and light Mientras hay filling us, amor, vida y the luz more en we are nosotros, truly free. más somos Our libres. whole inner being is Nuestro ser interior es libre from all that's been binding us, de todo lo que nos está suppressing atando, us, lo que nos keeping oprime, us lo que nos retiene, from enjoying the Lord, de disfrutar al all Señor, inclusive, al Cristo todo hindering inclusivo, us from our function el que nos as church. impide funcionar en la We have iglesia. the genuine freedom. Ahora tenemos It's kind of like a la paradox, libertad it's really genuina. contradictory. God's Es rules como and algo restrictions contradictorio. are the basis Dios of our restringe genuine freedom. en base a nuestra libertad. This realm is full of love, Pero esta esfera está llena de amor, freedom. libertad. This realm is full of life, Esta esfera está llena de vida, freedom. libertad. This realm is full of Esta light, esfera está llena de luz, libertad. our inner being is free. Nuestro ser The interior es enemy libre. cannot grasp El enemigo anymore. no puede tomar más. The God of peace, El Dios de paz him le aplastará the feet, bajo los pies la iglesia local. little b. Ve, Here in the kingdom we enjoy aquí en el reino disfrutamos a Cristo and have the church life. y tenemos la vida de la iglesia. This is in Colossians, Eso está en Colosenses and y the central revelation in Colossians, we had a La conference on this, is revelación all central. Tuvimos una extensive. conferencia en esto, el Cristo todo inclusivo y extenso. He is the reality of Él es la God, realidad man, and every de Dios y el hombre en toda He cosa is our positiva. life, Él es nuestra vida and He is our life. y Él es nuestra vida. And in the kingdom of the Son of God's love, Y en el we reino experience and
del amor de Dios, disfrutamos y experimentamos al Cristo todo inclusivo. Y en esta esfera aprendemos a ser ciudadanos de este reino celestial. Vivimos una vida cristiana en la esfera de la vida, luz y amor. Donde quiera que estemos, tal vez un hermano o una hermana es un dentista. Esa es su profesión. El Señor les llevó a tener este entrenamiento y esta práctica. Les dio que hacer y ellos dan cuidado alto. Y mientras están allí, sí están en la silla recibiendo cuidado, pero tienes el sentir de que hay algo diferente. En esta oficina dental no puedo, no sé exactamente qué es, pero esto es un Dios hombre. Ese es un Dios hombre. Una maestra de escuela elemental. Ese es un Dios hombre. Un mecánico. Ese es un Dios hombre. Ese es un Dios hombre. Una mamá. No termina lo que sea que sea. No entras y sales de esta esfera. Moramos en esta esfera física donde tenemos que llevar a cabo nuestra vida humana de una manera normal. Cada aspecto. Pero a la misma vez estamos viviendo en el reino del Hijo del Amor de Dios. Hace muchos años, como en los 1970, el hermano Lee tuvo una reunión en Los Ángeles donde él le dio la bienvenida a preguntas en la comunión. In a challenging high Y school. estaba en mi segundo año de dar clase en una escuela superior. Lowest of cognitive ability to the most gifted. And I asked Brother Lee, Y yo le pregunté al hermano Lee, how can I ¿cómo puedo be in the spirit and be estar en el mindful of what espíritu I'm teaching these kids? mientras le doy clase a estos And chicos? then this is what he said. Y esto fue lo que él This dijo. was in 1978. Este fue en el 1978. In a message, he was giving a message. Él estaba dando un mensaje What we need in y dijo, contact lo que is necesitamos 4 words. es contactarlos de esta manera, He didn't know what the 4 words were. con 4 palabras. Y él no sabía cuáles eran estas 4 palabras. Él habló esto y dijo uno por uno, Lord, oh Señor, amen, amén, hallelujah. aleluya. So then he told me, Y luego me dijo, young spiritual brother, and young brother, este hermano speaking, espiritualmente he hablando, said, Ron, outwardly, you are dijo gifted. Ron, Inwardly, tú enseñas oh Lord, externamente, pero internamente tú estás, oh hallelujah. That's what Señor, he said. aleluya, And even though gloria a I knew Dios. very little, Y aunque yo sabía muy I'm not trying to poco, be humble, that's just a fact. no quiero ser humilde, eso es un hecho. I was in elementary school. Estaba en la escuela elemental, Inwardly, espiritualmente the Spirit hablando. is saying what you need. El Espíritu está diciendo, lo que necesitas es en dividir That experience came later. del alma y del The espíritu. faculties of your soul, fulfilling all your Las responsibilities, facultades de tu alma but your spirit is pueden free llenar todas direct contact tus with God. responsabilidades. Por fuera estás en contacto con la gente, pero por dentro estás en contacto con el Señor. Simultáneamente estás en el reino del Hijo del Amor de Dios, recibiendo el dispensar divino y disfrutando el amor, Life, la and luz light. y la vida. And then also our church life is Y there. luego también nuestra vida de la Now, the iglesia. last point, Y el último just punto ahora, minutes, por 2 minutos, in punto the B. kingdom of the En el Son of reino love, del Hijo del Amor de Dios the will of God is se carried out. cumple la voluntad de Dios.
Y quiero leer los versículos en Colosenses concerniente, capítulo 1, verso 9. Por tanto, nosotros también, desde el día que escuchamos esto, su fe, su amor, no cesamos de pedir para que seáis llenos del conocimiento pleno de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Pablo no había estado en Colosenses, no lo conocía personalmente, él sabía de su salvación, que eran colaboradores. El momento que él entró, comenzó a orar sin parar, para que fuesen llenos del conocimiento pleno del amor de Dios. Él pudo haber orado por tantas cosas, pero sabía que la voluntad de Dios está a la raíz de todas las cosas. Esta es la voluntad de Dios. Y él oró para que sean llenos de todo conocimiento, no solamente conocimiento de la voluntad de Dios, sino el conocimiento pleno, y que sean llenos. Eso es lo que está aconteciendo a nosotros gradualmente, gradualmente. En toda sabiduría y entendimiento, nuestra mente está involucrada en ser renovada, y tenemos un entendimiento pleno de esta realidad espiritual. Y luego el próximo versículo, capítulo 4, verso 12. Y tal vez Pablo fue el que les trajo el evangelio a ellos. Este versículo es acerca de él. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siempre combatiendo por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos plenamente, seguros en toda la voluntad de Dios. En este reino, ese es el reino del Hijo del amor de Dios. Hay santos de muchas edades espirituales. Los más maduros no están criticando de ninguna manera a los más jóvenes, pero ellos conocen las necesidades y ellos oran como Pablo en Efesio. Oran para que estos queridos vengan al conocimiento de la voluntad. Y Epafras estaba luchando, combatiendo en oraciones por todos estos santos, para que estuviesen firmes, perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Solo Dios mismo, en respuesta a las oraciones de los santos, puede hacer a que todos estos santos queridos, desde los más nuevos, acabados de ser salvos, hasta los más maduros, a estar completamente seguros, plenamente seguros. Y podemos estar en pie, y tener seguridad en toda la voluntad de Dios. No solo decimos, oh, el hermano Lee dijo esto o lo otro, el hermano Lee dijo esto y lo otro. Sí, lo hicieron. El Señor nos habló a través de ellos, pero ahora sé personalmente que esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios. Estoy siendo lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, y ahora conozco de Colosenses lo que es. Es Cristo y la iglesia para traer el reino. La voluntad de Dios, de mi experiencia de ser constituidos con Cristo, y la voluntad de Dios que seamos edificados juntos. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo,
mencionado en los capítulos 1 y 2, y el nuevo hombre, el capítulo 3. Y en ese nuevo hombre, Cristo es todos y en todo. Y la meta de esto es que seamos parte de la dispensación para tornar la era, para traer el reino a través de las oraciones. Que el Señor responda. Él raptará a los vencedores. Nos tornará en su ejército, abolirá todos los gobiernos, derrotará al enemigo y deseamos por esta manifestación. El Señor conoce esto. Él quiere que profundicemos en este deseo y no nos deja solo con el deseo. Por eso en esta conferencia tomamos un paso para entender lo que es vivir en la realidad del reino de Dios, para aprender a vivirle. Y estoy tan feliz que el Señor nos llevó a tener este mensaje acerca de vivir en una esfera maravillosa. Y aquí somos regidos por amor, luz y vida. ¿Qué puedo hacer ahora sino bendecir al Señor, darle gracias al Señor, adorarle, darle gracias al Padre por librarnos de la autoridad de las tinieblas, transferirnos al reino de Dios, adorar al Dios soberano, por enviar a este ministro de la era desde China para que seamos bendecidos y escuchemos esta palabra pura de Dios, para que tengamos esta visión de la realidad del reino. Y ahora la manera está abierta para nosotros. Y el Señor nos lleva paso a paso a morar más en la realidad del reino y el reino del Hijo del amor de Dios. Hasta que seamos maduros, el cuerpo es edificado, el nuevo hombre es manifestado y la novia se aliste y que el Señor regrese. Ese es el deseo de su corazón y el deseo de nuestro corazón. Le doy gracias al Señor por el privilegio de estar con ustedes, por el privilegio de servirles con esta palabra concerniente a la realidad del reino. Que el Señor bendiga esta palabra y a cada uno de vosotros personalmente y todas las iglesias corporativamente. Les bendecimos en todo momento, en cada situación, hasta que nos veamos otra vez en la gloria de la manifestación del reino del Hijo del amor de Dios. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.